Buenas noches, mi nombre es Solara, soy estudiante del Centro Pacto de Paz. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la mediación penal aplicada en el tema de la transgibilidad e intransigibilidad. La es la transacción, es el ceder, y la intransigibilidad es el que no se puede ceder. La intransigibilidad y transgibilidad pueden afectar al desarrollo de este proceso y sus resultados. ¿Ya? Vamos a entender qué es la transgibilidad. En sí, la transgibilidad es cuando las partes están dispuestas a ceder, como les había dicho, en sus posiciones, facilitando la negociación y buscando llegar a acuerdos. Y la transgibilidad es un estancamiento o que las partes se mantienen en una postura muy rígida y poco flexible para poder resolver un conflicto y llegar a acuerdos. Ahora vamos a ver en qué ámbitos se pueden aplicar la mediación penal o a qué delitos. Se aplica cuando existen delitos de los adolescentes menores infractores, de los adolescentes infractores, perdón. Esto se da cuando no sea algo relacionado a violencia intrafamiliar y con esto busca la reinserción del adolescente o sea, en la vida para que mm, cuando el delito no es tan grave. Ahora también en los delitos menores, en los delitos que tienen de duración de 1 a 5 años, como el delito de hurto. No le pongo el de robo porque como sabemos la diferencia entre hurto y robo, el hurto es simplemente tomar las cosas, pero el robo es tomar las cosas de alguien, pero también agredirle, es decir, tiene un agravante. Y también a delitos como daños a la propiedad, pero que sean menos de los 30 salarios básicos unificados. También se pueden dar en delitos de tránsito, cuando no existan resultados graves o cuando la persona no haya perdido ningún órgano o o tenga una incapacidad física gracias al resultado de un accidente. Vamos a ver los principios, ventajas y desventajas de la mediación penal. Como tal, los principios que se encuentran es la voluntariedad de las partes para ir a mediar, la confidencialidad que debe existir en todo proceso de mediación, la imparcialidad del mediador, que no debe estar de acuerdo ni con la una parte ni con la otra parte y debe estar netamente enfocado en la reparación y en la restauración perdón, en la reinserción de la persona que cometió estos delitos y en la reparación de la persona la cual fue afectada. Como ventaja de la mediación penal es que nos evita el proceso judicial. El proceso judicial, como nosotros sabemos, a diferencia de la mediación, es un proceso que puede durar años tras años. Es un proceso muy alargado, el cual, o sea, produce agotamiento de las partes, o sea, no se sabe cuándo haya una resolución a este, o a veces cuando hay una solución no nos parece muy justa. Sin embargo, en la mediación penal pasa algo muy curioso. La gente estigmatiza mucho el tema de la mediación y la tratan como que no se puede mediar casi nada aquí. Entonces, la mediación ayuda bastante a reducir la carga dentro del sistema de justicia. Ahora, como desventajas, existe un posible desequilibrio del poder, porque puede ser que una parte, como el ofensor o la víctima, se comiencen como que tomar posturas de poder contra otra persona, entonces esto puede pasar. Y también la dificultad en que las partes puedan mediar, o sea, que vayan voluntariamente pero que no puedan dialogar de forma correcta, entonces no se puede garantizar este proceso de reparación y también se puede dar por las limitaciones legales que puede existir al momento de mediar. Ahora, los retos de la mediación penal en el Ecuador es que el Ecuador ha incorporado la mediación dentro de su sistema judicial o jurídico, pero la mediación penal en su marco legal enfrenta distintos desafíos, como que no es considerado una herramienta necesaria pero, o sea, en este ámbito, porque en familia, en otros, sí es una herramienta muy común y muy usada, pero en este, por lo general, la gente tiene una idea errónea de este, ya que la gente piensa que el derecho penal es solamente para una persona que fue violentada. Pero nosotros debemos conocer que no se puede mediar delitos contra la eficiencia pública, es decir, prevaricato y delitos que afecten. O sea, como el prevaricato
Contra la inviolabilidad de la vida, esto quiere decir que o sea, haya atentado contra la vida de otra persona, contra la integridad y la libertad personal de una persona, como tenerla secuestrada, como amenazarle, pero también que termine con golpes y cierta violencia con resultado de muerte, porque el resultado de muerte ya también es un agravante. Delitos contra la integridad sexual y reproductiva también es un delito que no se puede mediar, y delitos de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Esos son delitos que tenemos que tener en consideración que no se pueden mediar. Como tal, es necesario que nosotros nos formemos como mediadores para que tengamos la capacidad de garantizar la calidad que va a existir en el proceso. Todo el tiempo tenemos que estarnos preparando y saber lo que vamos a decir. Es necesario fomentar una cultura de resolución pacífica en nuestra sociedad para la resolución de conflictos, como es en el caso del derecho penal, aunque son pocas las cosas que se pueden mediar, como ya les dije qué cosas. Las causas que se dan para la intransigibilidad y la transigibilidad. Las causas son factores individuales, factores colectivos y factores contextuales. Los factores individuales es la poca creencia del público, no del público, de la gente para asistir a una mediación penal. Los factores relacionales hablamos de las dinámicas de poder y de la historia que puede existir entre las partes y que no quieran resolver el conflicto a la final. Y los factores contextuales hablamos sobre el marco legal y social que también inciden en la transigibilidad y la intransigibilidad. Ahora hablamos sobre las consecuencias de la transigibilidad sobre la transigibilidad y la intransigibilidad. Puede existir un estancamiento por la intransigibilidad, ya que esta puede llevar al fracaso de una mediación, ya que las partes no ceden y por lo tanto no se puede mediar, no se puede ceder y no llegan a ningún acuerdo. Pueden existir frustración porque una de las partes puede sentir que su problema no fue solucionado de la manera que quería y prefiera la vía judicial. Y también puede existir una sobrecarga. Existe una sobrecarga actual en el sistema judicial, porque la mayoría de personas prefieren solucionar sus problemas bajo la parte judicial que mediación en el ámbito penal. Existe una poca creencia en o sea, que ésta resuelva conflictos y sea una herramienta necesaria dentro de este ámbito. Ahora, la mediación penal y la justicia restaurativa. Como sabemos que la justicia restaurativa y la mediación penal se alinean, buscando la restauración y la reparación de un daño. Los beneficios es que la mediación penal permite a las partes llegar a acuerdos, comprenderse y evitar los efectos negativos del sistema penal tradicional. Ya expliqué. Ahora les voy a hacer una breve comparación de la mediación penal. La mediación penal, la audiencia normal que se sigue, o el juicio ordinario y la fase de conciliación. Cuando hablamos de mediación penal, hablamos que debe existir una confidencialidad, que las partes asisten de manera voluntaria, que busca la reparación de derechos y en sí es eso. Ahora, la audiencia del juicio es que su principal enfoque o fin es buscar una sanción para la persona que hizo un daño. Es un proceso netamente obligatorio que las partes deben asistir, es un proceso público. En cambio, el proceso de la mediación es algo privado y solo la parte decide si quiere, las partes deciden si quieren que vaya otra persona más y escuche, pero eso solamente depende de las partes. Ahora, la fase de conciliación. Cuando hablamos de la fase de conciliación puede ser intra o extraprocesal, porque esta puede ser derivada por un juez. Esta, al ser derivada por un juez, se da dentro de la audiencia como una fase para que lleguen las partes a un acuerdo y eviten pasar por todo un proceso judicial que sabemos que se demoran años y años. También es participación voluntaria, porque si una de las partes decide no conciliar, no se concilia. Y aquí en la conciliación, el conciliador es aquel que toma, o sea, les ayuda a tomar a las personas una mejor decisión. No actúa como un tercero neutral, sino actúa como una persona que les ayuda a tomar una mejor decisión. Pero también existe confidencialidad en el proceso. Es por eso que este tema abarca mucho mi atención, porque cuando hablamos sobre la intransigibilidad y la transigibilidad, son, se podría decir, nombres muy parecidos, pero nos está hablando de algo que no se puede hacer y la transigibilidad es algo que
transaccionalmente se quiere ceder a través de la transacción, se quiere ceder entre las partes, llegar a acuerdos voluntarios. Entonces, por eso este tema es de mi mayor interés y más si es aplicado a través del ámbito de la mediación, porque existe un estigma total a la mediación en este ámbito. Entonces, eso. Muchas gracias por su atención.